A esta hora de la mañana, en Baranoa Estéreo, hacemos Conexión con Dios, el programa que te conecta con la palabra de Dios, para que tu vida no sea la misma a partir de este momento. Conexión con Dios nos lleva a una nueva dimensión en nuestro diario vivir. Conexión con Dios, todos los días a las 8 de la mañana, con el pastor Carlos Balanzó. Bienvenidos al devocional con Papá Dios. Estamos de regreso en Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con lo que dice la palabra de Papá Dios. Filipenses 2:3 nos dice sobre la humildad: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Vamos a leerlo de nuevo y personalicémoslo. No hagamos nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideremos a las demás personas como superiores a nosotros mismos. La Biblia describe la humildad como mansedumbre, como humillación, como la ausencia del ego en la persona. La palabra griega traducida humildad en Colosenses 3:12 y en otros lugares literalmente significa humildad de mente. Entonces vemos que la humildad es una actitud del corazón de la persona, no simplemente una conducta externa como algunos que suelen aparentar la humildad. Dicen, yo soy tan humilde, gracias a Dios soy tan humilde que ni yo mismo me lo creo. Apariencia de humildad, porque no viene de adentro del corazón, solamente parte del orgullo y de la arrogancia de las personas. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos, pero ese pobres en espíritu no significa carecer de valores, por el contrario. Se es pobre en el espíritu cuando el corazón está tan lleno de valores espirituales que no requiere de los valores que moldean el mundo, como el orgullo, la arrogancia, la apariencia, la independencia total de las demás personas. Todas esas cosas que nos apartan de la verdadera presentación del amor de Dios hacia los demás. Ser pobre en espíritu significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, la humildad es un prerequisito para ser cristianos. Cuando venimos a Cristo en nuestra condición pecaminosa, debemos venir con humildad. Reconocemos que somos pobres y mendigos, que venimos sin nada que ofrecerle excepto nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Solo cuando Él nos ofrece la gracia y la misericordia de Dios y la aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestra vida para Él, es cuando somos salvos. Cuando morimos a nosotros mismos, a fin de que podamos vivir como una nueva criatura en Cristo, según lo menciona 2 Corintios 5:17. No debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud por su infinito mérito. No somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia ahora viene de Dios. Por eso en ese acto de humildad tenemos muchas veces que renunciar a nuestra forma pasada de ser y de hacer las cosas y escoger el nuevo modelo que Jesús mismo nos brinda a través de las Escrituras y a través de la experiencia de vida como cristianos. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino de los cielos, también es necesaria para ser grande en el reino. Precisamente la palabra de Dios dice: aquel que desea ser grande,
sea siervo de todos. Como quien dice, aquel que desea ser exaltado, encárguese primero de exaltar a todos los demás. Y así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos a servir a los demás considerando sus intereses por encima de los nuestros. La voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad, así como Jesús cuando estaba sufriendo las penurias del Calvario y entró en esa condición de bastante depresión, cuando le dijo el Señor: si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí puso Jesús los intereses del reino por encima de sus propios intereses, dándonos ejemplo de acuerdo a Filipenses 2:3 de cómo debe ser nuestro modelo de servicio. Esta actitud se opone a la ambición, a la vanidad, a las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Por ejemplo, si usted se da cuenta, Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como siervo. Incluso hasta escogió morir en la cruz. La peor de las muertes, el peor castigo que había en esa época en que Jesús vivió en carne y hueso sobre la tierra. El peor castigo que podía haber para el peor de los criminales era morir crucificado. Y esa fue la muerte que escogió Jesús para salvar al mundo de su pecado. Se humilló a sí mismo, se despojó de su manto, se inclinó en el piso y lavó los pies de sus discípulos. Algunos de ellos rechazaron esta condición. Pedro inclusive le dijo: no me lavarás tú a mí, sino que yo te lavaré a ti. Jesús le dijo: deja, que así debe ser en el reino. Una gran enseñanza de humildad. En su humildad Jesús siempre fue obediente al Padre. Y así el cristiano humilde, verdaderamente humilde, debe estar dispuesto a dejar de lado todo egoísmo y sujetarse a Dios en obediencia a sus preceptos, a su voluntad para su vida y a su palabra. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento y seguridad. Esa piedad, ese contentamiento, esa seguridad viene de Dios. Esa tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo viene de parte de Dios. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a la gente soberbia les ha prometido también que los resistirá. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra falta de humildad, y volver nuestros ojos en consideración a lo que el Señor desea para nosotros. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien, pues tendrá que bajarnos, como dice, bajarnos del pedestal, bajarnos del curubito y poner nuestros pies sobre la tierra. Lo que en un acto real de la humanidad es un acto de humillación, pero desde la vista, desde los propios ojos de Dios, será un acto de redención para nosotros. Si nos humillamos, Dios nos dará gracia y nos exaltará, junto con Jesús. Pablo, por ejemplo, es un ejemplo para nosotros de gran humildad. A pesar de los grandes dones y el entendimiento que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, como el primero de los pecadores, tal como lo confesó en Timoteo 1:15. Y al igual que Pablo, la persona que es verdaderamente humilde se gloriará de las maravillas que hace el Señor por él y a través de él. Hay varias formas de practicar la verdadera humildad. No es la falsa humildad de la que estamos hablando. Estamos hablando de la verdadera humildad. Y una de ellas es reconocer que Dios es la suma de toda la verdad.
Nuestras verdades son relativas y nuestras opiniones mucho más relativas que nuestras verdades. Pero la verdad de Dios permanece para siempre. Su palabra dice, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Entonces, reconocer que Dios es quien nos da la libertad es el primer acto de humildad. Segundo, con esa libertad, aceptar la voluntad de Dios. Hemos sido libres del mundo y ahora nos sometemos voluntariamente a la voluntad de Dios. Al entrar en relación con Dios vamos descubriendo su amor y reconociendo que desea en todo momento lo mejor para nosotros. Empezamos a vivir con confianza en sus designios y todo aquello cuanto pase o suceda o acontezca es porque Dios lo permite así para nuestro bien. Es ahí cuando declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Valoramos nuestra vida en comunidad. Sabemos que pertenecemos a un reino, al reino de Dios en la tierra, a la nación de Dios dentro de cada nación. Y entonces nuestras relaciones con nuestra familia cercana, con nuestros amigos, con la comunidad en general, se vuelve un regalo de Dios, se vuelve la oportunidad, no solo de predicar, sino de brindar el amor de Dios a nuestra familia, a nuestros amigos, para que cada vez sean más quienes aman y conocen al Señor. Como cuarta recomendación, no caiga usted en la trampa de la falsa humildad. La falsa humildad nos propone que para relacionarnos con Dios necesitamos merecerlo y que podemos acercarnos a Él a través de muchos sacrificios. Y eso es falso. Esa es una soberbia disfrazada de humildad. No hay nada que nosotros podamos brindarle a Dios que pueda comprar su voluntad sobre nosotros o pueda torcer su designio sobre nosotros mismos. Únicamente nuestra entrega a Dios, nuestra entrega real y perfecta en Cristo Jesús es lo que nos permite desarrollar esa verdadera humildad que el Señor desea que tengamos. Reconocer las propias faltas y pedir la gracia de Dios para vivir en santidad es una manera muy dinámica de practicar la humildad en nuestra vida. En todo tiempo estamos expuestos a equivocarnos, a fallar, porque somos humanos y podemos acudir a Dios para pedir su perdón, para rogar su aprendizaje en cada situación y para que de cada cosa que nos pase, la enseñanza que nos quede sea más fuerte que las consecuencias que eso genere. Aprender a vivir con sencillez, con contentamiento, sabiendo que todo cuanto tenemos, poseemos y nos llega, viene de parte de Papá Dios. Y ser felices en lo poco, disfrutar de lo mucho, estar contentos con lo que Dios provee y con lo que a veces parece no querer entregarnos por una u otra razón. Aprender a vivir la vida con sencillez es aprender a aceptar la voluntad de Dios tal y como viene, reconociendo que en cada propósito de Él, en cada actitud, en cada decisión, está lo mejor para nuestras vidas. Dentro de ese proceso también aprendemos a reconocer los dones y las fortalezas de los demás. Ya no vemos a los demás como un cuerpo de carne y hueso, sino como una persona en el proceso de Dios. Vivir en humildad es evitar que cualquier actitud nuestra, como la soberbia, como el orgullo, pueda colocarse en medio de la voluntad de Dios y la gracia para con esa persona. Cuando alguien es presumido, se pavonea como un pavo real, impide que los ojos del que necesita a Dios puedan observarlo y solo fijen su mirada en Él. Por eso hay tanta secta,
Por eso hay tanta doctrina falsa. Hombres que se colocan entre la voluntad de Dios y la persona y hacen que esa persona que necesita de Dios fije solamente sus ojos en Él. Tener siempre una mentalidad dispuesta a aprender en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en toda decisión. Dios está enseñándonos algo. A través de las situaciones en las que fracasamos, a través de las situaciones en las que triunfamos, a través de esas situaciones en que no sabemos qué camino tomar. En todo eso debemos desarrollar nuestra capacidad de aprendizaje. En lugar de sentir envidia o criticar a los demás, observar cómo aprender a hacer el bien y disfrutar de eso que el Señor quiere enseñarnos en todo momento. Practicar el amor a nuestro prójimo. Bien dice la palabra: amaréis al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Conocer nuestro lugar en el mundo y nuestra responsabilidad en él, nuestras capacidades, nos ayudan a valorar las virtudes de otros, a preparar nuestro corazón para relacionarnos con ellos en amor, en un amor auténtico. Así como amamos al Señor, amamos a nuestros semejantes y nos amamos a nosotros mismos. Sea amable. Esa es una manera de desarrollar la humildad. Las personas amables son afables, son dulces en su conversación. Sus dichos son agradables y suaves a los oídos. En este mundo correteado por tanta prisa, por tanta necesidad, por tanta falta de afabilidad, la amabilidad del cristiano hace la diferencia. Y dentro de esa amabilidad se empieza a aceptar a las personas sin juzgarlas. Así como Jesús mismo nos aceptó a nosotros sin juzgarnos, así todos los demás deben tener la oportunidad de ser aceptados por Jesús sin alguien que los esté juzgando. No es digno de un hombre que habla de la fe utilizar la fe para criticar a otros. Cada quien tiene su tiempo, y ese tiempo vendrá en cada momento de cada persona. Y por último, la persona humilde es una persona ecuánime. Puede vivir en paz porque ya no necesita llamar la atención por medio de dramas, ni por el protagonismo, ni por el hacerse la víctima. Con ecuanimidad, siendo quien es en el Señor y sabiendo a qué lo ha llamado Dios. Algunas iglesias han declarado este año el año de la humildad, el año de vivir en humildad. Oramos para que este don, este valor, esta fortaleza de la humildad, Dios la desarrolle en usted. A esta hora de la mañana, un motivo de oración en conexión con Dios. Padre, a esta hora de la mañana te damos gracias, hoy viernes, por la oportunidad de hablar de este tema, el tema de la humildad. Si no somos humildes, seguramente no podremos ver tu rostro, porque delante de ti hay que entrar en total y absoluta, verdadera humildad. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu, quien moldea nuestro corazón, nuestro entendimiento, podemos ir desarrollando este valor, esta fortaleza en nuestras vidas. Y a través de este don, Señor, ayudar a otros a encontrar el camino para verse contigo. No para que nos vean a nosotros, ni para que vean a ningún otro líder. Para, como dice la Escritura, fijen sus ojos únicamente en ti, el autor y el consumador de nuestra fe y de su fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias y te alabamos. Mi amigo, mi amiga, nos despedimos el día de hoy aquí en Conexión por Dios, siendo las 8:31 de la mañana, deseando que usted tenga un excelente fin de semana.
un día de semana, fin de semana. Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con la palabra de Dios. Nos escuchamos mañana a las 8 en punto. Bendiciones.